Nuevamente, hermanos, un gusto saludarles, que Dios les bendiga, que tengan un muy bonito día. En esta, en esta mañana que vamos a compartir nuevamente la clase de la escuela dominical, estamos viendo el tema de las obras de Jesucristo en la cruz, de todas las bendiciones, de todas las maravillas que el Señor Jesús hizo en la obra de la cruz y que nos regaló y nos dio a nosotros muchas cosas preciosas, maravillosas para nuestra vida cristiana. Y pues eso es lo que estamos viendo. Les vamos ahorita ya en la sexta clase, vamos a ver el día de hoy de todos los puntos que estuvimos viendo de las cosas preciosas del Señor, de la obra de Cristo en la cruz. Muy bien, pues en la clase pasada, el domingo pasado, nos quedamos en el punto número 48. Ya no nos dio tiempo de llegar, de ver los 10, pero bueno, no importa, vamos a continuar entonces con el punto número 49 de los 54 que les comenté. Bueno, muy bien, pues el punto número 49 o la obra de Cristo en la cruz, número 49, hermanos, es una situación que pasa generalmente en el mundo, en el que nosotros en algún momento de nuestra vida nosotros también llegamos a creer que andando en el mundo la gente hace buenas obras, o nuestras obras son buenas a los ojos de ¿quién? De mí, generalmente, a los ojos de nosotros mismos, y que nosotros somos buenos y que nuestras obras, cuando aparentemente son buenas, ¿verdad? Pero una cosa es lo que nosotros como seres humanos percibimos, y otra cosa es lo que Dios ve en el interior y en el corazón del hombre. De eso no podemos escapar, hermanos. Todo lo que hay dentro de nuestro corazón, los ojos de Dios lo ven. Para Dios todo es visible. Y este punto está basado en el versículo de Efesios capítulo 2 versículo 10, y dice este versículo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El título de este punto es que nuestras obras son buenas en Cristo. ¿Por qué? Bueno, les comentaba hace un momento que antes nuestras obras, según nosotros, eran buenas y que nosotros hacíamos buenas obras, o que el mundo hace buenas obras. Sin embargo, para Dios no son buenas obras, porque las obras que hace el ser humano las hace en su corazón, las hace de acuerdo a lo que Él determina que es bueno. Desgraciadamente, como en nuestro corazón la bondad difiere del concepto de bondad de Dios, nuestras obras, entre comillas, buenas, pero realmente para Dios no son buenas, porque las hacemos por las razones equivocadas. Y generalmente las buenas obras que hacen las personas en el mundo, pues generalmente son para sí mismas, son para su propia gloria, son para su propia vanidad, son para no sentirse, una vez les comentaba que son para que no se sientan tan malos como realmente Dios describe en su palabra que es el ser humano. Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, entonces somos ya facultados y sobre todo capacitados por el Espíritu Santo para entonces sí hacer buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que Dios ha estipulado, dice este versículo: desde antes de la fundación del mundo Dios había preparado las obras buenas a las que fuimos llamados a hacer. Llámese el Evangelio, llámese las obras de justicia, en ayudar al prójimo, a la viuda, al huérfano y muchas otras cosas a los que fuimos como cristianos llamados a hacer. Esas obras sí son buenas. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Son obras que Dios ha puesto, y como Dios es bueno en su naturaleza, pues nada malo puede salir de Dios. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios es bueno. Esas obras son las que verdaderamente podemos decir que son buenas obras, no nuestras propias obras. Y
¿Cuál es el objetivo de realizar todas esas buenas obras o para qué fuimos llamados a hacerlas? Una razón principal y más importante es para que el nombre de Dios sea glorificado, no para que nosotros nos exaltemos y el decir, yo hice esta obra o yo estoy haciendo más que otros. La única razón por la cual nosotros fuimos llamados a hacer esas buenas obras es para que Dios se lleve toda la gloria. Al fin y al cabo, todo lo que Dios hizo, incluyendo nuestra vida y todas las cosas y todo el universo, los hizo con la única finalidad de que Él sea glorificado en sí mismo. Entonces, a partir de que hemos recibido a Cristo, nuestras obras cuentan como buenas, siempre y cuando hagamos, obviamente, las que nos manda a hacer Dios, y con la razón principal, que es exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios y Padre. Entonces, este es el punto número 49. Ahora nuestras obras son buenas en Cristo. Antes no eran buenas, hermanos. El número 50, este es un punto que sí me gustaría tocar un poquito más, abundar un poquito más en él, pero no tanto, ¿no? Porque es un tema muy largo, pero sí es muy importante también para nosotros entender el concepto de este punto. Dice el perdón de pecados. Para nosotros como cristianos hemos escuchado esa palabra desde que nos convertimos al Señor. El perdón de pecados está implícito cuando nosotros predicamos el Evangelio. Es que necesitas que Dios te perdone tus pecados. O cree en Cristo para que Dios te perdone tus pecados. Y la palabra el perdón de pecados para nosotros desgraciadamente podría sonar hasta muy trivial cuando no hemos comprendido la magnitud de lo que significa que Cristo nos perdone nuestros pecados. Vimos en el punto número 5, empezando este tema de las obras de Cristo en la cruz, un punto que se llama la expiación de los pecados. Sí, en ese punto decíamos que Él fue el que tomó el lugar de nosotros en la cruz. Nosotros somos los que debimos haber muerto en esa cruz. Sin embargo, pues el Señor fue el que tomó nuestro lugar. Él fue la expiación por nosotros para que nosotros no muramos en la cruz. Sin embargo, en ese punto decíamos que Él murió por nosotros, pero no habíamos tocado el punto del perdón de pecados, sino hasta este momento. Entonces, dice, este punto está basado en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa para nosotros la palabra perdón? Porque este asunto del perdón, hermanos, es una parte fundamental dentro de la vida del cristiano. El Señor Jesucristo, inclusive si nosotros vemos y la oración del Padre Nuestro que conocemos comúnmente como esa oración en Mateo capítulo número 6, nosotros vemos que esa oración termina precisamente con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el perdón hacia nuestro prójimo, cómo debemos de perdonar. Por eso el tema del perdón es fundamental y comprenderlo en nuestra vida, de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz al perdonarnos nuestros pecados. ¿Qué significa todo eso, esa parte del perdón de pecados? Bueno, la palabra perdón en sí, como Dios lo ve, es que Él olvida nuestro pecado como que si nunca haya pasado. En Cristo estoy hablando. Cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida y lo aceptamos como Señor y como Salvador, entonces Él perdona nuestros pecados. ¿De qué manera? Bueno, Él toma todos los pecados que nosotros teníamos y los borra y los rompe y se deshace de ellos y no se acuerda más de lo que nosotros hicimos. A diferencia de nosotros como personas. Por eso el Señor Jesucristo enseña perfectamente cómo se debe perdonar a una persona. Es muy común escuchar a la gente decir, yo ya te perdoné, pero a mí no se me olvida lo que me hiciste o lo que me hizo esa persona. Dios no obra como nosotros. Dios
dice que una vez que Él perdona tus pecados pasados, ya no se vuelve a acordar de ellos, no está constantemente recordando. Y el perdón dentro de la vida cristiana es fundamental para nuestra paz, es fundamental para nuestro amor al prójimo, para nuestra armonía, para nuestra tranquilidad, para evitar enojos, para evitar ira, para evitar muchas cosas que afectan a nuestro corazón cuando no hay perdón en él. Pero el Señor Jesucristo enseña cómo es el verdadero perdón, y este precisamente es uno de esos. Esa forma de perdonar de Dios es la que nosotros debemos de tener. Dios dice: yo te perdoné una vez y ya no me acordaré de tus pecados ni de tus faltas. Así es como se perdona. Y no solo eso, sino que además el perdón, ¿qué es lo que implica? Dice que nosotros teníamos una pena implícita antes de creer en Cristo. ¿Cuál era esa pena? La muerte. Estoy hablando de la muerte eterna, del castigo eterno. Nosotros teníamos era inevitable esa muerte antes de creer en Cristo. Toda persona que no cree en Cristo es inevitable que se vaya a la muerte eterna o a la condenación eterna. Pero dentro del perdón de pecados de nuestro Señor Jesucristo es también que nos libra de la pena impuesta. Eso quiere decir que no nada más limpió de nosotros todo pecado que hay en nosotros, en nuestro corazón, y no solo nos perdonó ya, sino que nos quitó el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Acuérdense el versículo que dice que la paga del pecado, que es la muerte. Entonces nosotros merecíamos morir, pero Él, en su gracia y en la misericordia eterna y grande e inmensa que tiene, y que pues nos amó tanto, que nos perdona nuestros pecados y que nos quita esa condenación. Y eso es importante, entender y sentir la seguridad de la salvación, del poder de la sangre de Cristo, que nos limpió completamente y nos quitó el castigo que merecíamos nosotros. Y si ustedes toman nota, pueden buscarlo en Hebreos capítulo 8:12. Ahí es donde dice este versículo: porque seré propicio a sus injusticias. Está hablando y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este versículo hace referencia al Antiguo Testamento, pero eso lo pueden ustedes encontrar posteriormente. Pero sí es importante, hermanos, el tema del pecado, el tema del perdón de pecado, el tema de entender y comprender muy bien lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nos perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos hizo aceptos en Dios y nos quitó el castigo que merecíamos nosotros al perdonarnos todos nuestros pecados. Y entendamos y recordemos eso, hermanos. Debemos perdonar a nuestro prójimo como Cristo perdonó, como el Padre perdona, olvidando completamente todo sentimiento o rencor que haya hacia otra persona, quitando de nuestro corazón cualquier sentimiento que pueda acarrear en nosotros pesar, quitarnos nuestra paz. Pero únicamente si nosotros hacemos como Dios, olvidamos completamente todo el mal que nos hayan hecho en algún momento. Esa es la forma de perdonar, y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo por medio de esa obra de la cruz. Perdonó nuestros pecados. Muy bien, pues el número 51 también forma parte de una de las bendiciones maravillosas que nos ha dado el Señor Jesucristo, y es que seremos arrebatados en algún momento, hermanos. Ustedes pues han escuchado o saben que dentro de, inclusive cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo las señales de su venida, y el libro de Apocalipsis y otros libros narran sobre un tiempo de angustia para el mundo que se le conoce como tribulación y como la gran tribulación, que son 7 años en las que van a suceder muchas cosas, pero 3 años y medio son aquel tiempo en el que el mundo va a sufrir como nunca ha sufrido durante la historia del hombre.
Y nosotros como iglesia y como creyentes y como hijos de Dios, pues Dios nos ha evitado eso. Por eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, dice: luego nosotros, les invito a que ustedes lean el contexto y versículos anteriores, pero el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, o los que sobrevivimos, otras versiones, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y cuando dice seremos arrebatados, significa la palabra arrebatados, que seremos, se refiere a que seremos tomados abruptamente, vaya. Eso quiere decir que, por eso dice otro versículo, que en un abrir y cerrar de ojos estamos aquí o estaremos haciendo, imagínense ustedes que estemos en la iglesia adorando al Señor y que de pronto en un parpadeo abramos los ojos y ya estamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el arrebatamiento, ese proceso en el que ni cuenta nos vamos a dar, cuando ya desapareceremos del mundo y estaremos en la presencia de Cristo. Estará toda la iglesia en la presencia de Cristo. Ese es el arrebatamiento. Y pues el Señor Jesucristo lo hace para evitarle a su iglesia el sufrimiento de la tribulación y de la gran tribulación. Nosotros con ese periodo de tiempo estaremos allá en el cielo con el Señor, una serie de eventos que van a suceder, mientras que aquí en la tierra van a estar sucediendo calamidades y cosas terribles y espantosas para todas aquellas personas que no acepten a Cristo. Por eso es importante compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que más personas vayan con nosotros a la gloria y a ese momento maravilloso del arrebatamiento. Entonces el 51 es que el Señor nos ha permitido y nos ha evitado pasar por la gran tribulación. Hay que perseverar en los caminos de Dios y no retroceder, hermanos, no retroceder, porque el arrebatamiento está más cerca de lo que muchos de nosotros llegamos a creer. Así que hay que procurar aferrarnos a nuestra salvación, hermanos, aferrarnos a nuestra salvación. Bueno, el número 52 también forma parte de ese arrebatamiento, pero es lo que nos va a suceder a nosotros en nuestro cuerpo. Obviamente dice las Escrituras que nosotros no podemos entrar al cielo con este cuerpo que tenemos, porque tenemos un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que se echa a perder, un cuerpo que se envejece. Anoche apenas me dijo mi hija: papá, cada día como te ves más viejito, me dijo. Pero le dije, pues es normal, si un año de vida es un día es un día más de vida, y el proceso de nuestro cuerpo es que conforme pasan los minutos y las horas, nuestro cuerpo se va degradando y nuestras células van muriendo y nos vamos desgastando y nuestro cuerpo se va corrompiendo constantemente hasta que termina pues en la muerte del cuerpo, ¿sí? Pero por eso dice la Biblia que nosotros no podemos entrar con este cuerpo al cielo, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Entonces algo tiene que pasar, porque dice las Escrituras que los que murieron en Cristo van a ser resucitados y les van a dar, pero ya no ellos ya no tienen cuerpo, su cuerpo ya se echó a perder, inclusive unos ya están huesitos, cenizas. Entonces, ¿cómo van a entrar? ¿Qué cuerpo se les va a dar? Les van a dar un nuevo cuerpo. Y nosotros que tenemos este cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Acaso nuestro arrebatamiento va a ser con todo el cuerpo que tenemos? Dice las Escrituras que seremos glorificados. Eso significa que tendremos un cuerpo diferente al que nosotros conocemos. Dice Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, o les dio de su gloria. Pero el versículo de 1 Corintios 15:53 nos dice precisamente sobre el cuerpo que vamos a recibir. Dice: porque es necesario que esto corruptible, ¿de qué está hablando? De nuestro cuerpo, de nuestra carne, de lo que nosotros palpamos, de lo que nosotros sentimos.
Dice, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y para que eso suceda, Dios nos da un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Aquel cuerpo que nosotros vamos a recibir es uno parecido que el Señor Jesucristo tuvo cuando Él se le apareció a sus discípulos y que estuvo con ellos comiendo y atravesaba paredes y todas esas cosas. Un cuerpo así es el que vamos a tener nosotros. Tendremos un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, para que podamos nosotros entonces estar en la presencia de Dios, que es santo y puro y sin mancha. Entonces nuestro cuerpo, obtendremos un nuevo cuerpo para estar en la presencia de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el número 52, que seremos glorificados, un nuevo cuerpo. El punto número 53 dice, socorre a los que son tentados. El versículo de Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando nosotros escuchamos la palabra tentados o tentación, inmediatamente nuestra mente, ¿a qué se va? Nuestra mente se traslada a una tentación del pecado, se traslada a una tentación de nuestra carne, a un factor externo que quiere hacernos pecar. Generalmente eso es lo que viene a nuestra mente cuando nosotros leemos esa palabra, y muchas veces hay muchos versículos que utilizan la palabra ser tentado, como aquel versículo que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Nuestro pensamiento inmediatamente, si es que nos hemos puesto a reflexionar ese versículo, es ¿cómo podemos tentar a Dios? Porque dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa eso, la palabra tentar? Bueno, pues la palabra tentar en muchas ocasiones de la Biblia significa, no tiene que ver con el pecado. Hay algunos en los que sí, pero ese es muy para nosotros. Pero hay versículos, por ejemplo en el que dice que pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, el Señor Jesucristo no fue tentado como nosotros con el pecado de nuestras pasiones, ¿no? Por ejemplo, si nos gusta el vino, que vemos la cervecita fría y queremos ir a tomar una cerveza, o que nos guste el baile o nos guste el dinero y queremos... El Señor Jesucristo, las tentaciones, como se maneja en este versículo, no está hablando de las tentaciones hacia el pecado, hacia la carne, porque el Señor Jesucristo no se inclinaba a su carne por esa intimidad tan profunda que tenía con el Padre. Entonces Él no era como nosotros, que nos inclinamos a nuestras pasiones carnales. Él no está hablando de eso. Está hablando en este versículo y en muchos otros, la palabra tentado se refiere a poner a prueba o padecer una situación como una prueba. Un padecimiento de la vida en la vida cristiana es una prueba, pero en el Reina Valera 1960 muchas veces se utiliza la palabra tentado o ser tentado, pero en las traducciones en el lenguaje griego significa, en muchas ocasiones, es ser puesto a prueba o pasar por una situación o un padecimiento como una prueba. Y en este caso pues está hablando de eso. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo o estando en una prueba o estando puesto a prueba. Muchas veces el Señor Jesucristo fue puesto a prueba en el desierto, cuando fue tentado, dice la palabra de Dios, pero realmente dice que él fue puesto a prueba. Él se fortaleció en dificultades y etcétera, etcétera. Él constantemente era puesto a prueba para que él llegara a un punto en el que él, pues por eso Dios le dio lo exaltó a lo sumo, porque fue aprobado por Dios. Entonces esa es la intención de Dios en nuestra vida, a veces pasar por dificultades o pasar por situaciones difíciles que están fuera de nuestras manos y que Dios le manda al cristiano para probarlo, para pulirlo, para madurarlo espiritualmente, para que confíe más en el Señor. Entonces el Señor Jesucristo es poderoso para socorrer a los que están pasando pruebas o dificultades. Él está ahí siempre al pendiente de nosotros, intercediendo por nosotros. Inclusive también el Señor Jesucristo
se compadece de nosotros porque ve cómo el pecado afecta nuestra vida cristiana y cómo constantemente estamos nosotros desgraciadamente haciéndole más caso al pecado o haciéndole más caso a nuestra carne que a la voz del Espíritu Santo. Y el Señor se compadece de nosotros y siempre está ahí para ayudarnos, siempre está ahí para levantarnos, para fortalecer nuestra vida y nuestro espíritu. Eso es una bendición grande, que en nuestra vida cristiana no estamos solos, hermanos. El Señor Jesucristo está ahí con nosotros para levantarnos, para ayudarnos, para socorrernos, como dice Hebreos 2:18, en los momentos de tribulación, enfermedad y también en los momentos de, ahora sí, tentaciones en nuestra carne. Para nosotros, no como las tentaciones o como el padecimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nada más para aclarar ese punto, la mayoría de los versículos de la palabra son tentados, está hablando de pruebas o dificultades. Y para terminar, el número 54 dice que ya no seremos condenados, como veríamos en el punto número 50, que la consecuencia del perdón de los pecados es precisamente que nos quitó la condenación o el castigo que merecíamos nosotros cuando vivíamos en nuestros pecados. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a los que no andan conforme a las obras, a los que no andan viviendo conforme a sus propios méritos, sino que vivimos conforme a la guía del Espíritu, conforme a la vida en Cristo. En Romanos 8:1 de eso habla. Entonces el Señor Jesucristo nos quita esa condenación y nos evita el castigo eterno. ¿Y qué es lo que nos da? Pues ya lo vimos, nos da vida eterna y muchas otras cosas, bendiciones que vendrán todavía en aquel día glorioso en el que estaremos en la presencia y toda la eternidad con el Señor. Entonces ya no seremos condenados, dice Romanos 8:1. Ese es el último punto, el número 54. Y además de todas esas cosas que vivimos, también pues nos dio de su Espíritu Santo, que es el que nos anima cuando estamos decaídos, en tristeza, en tribulación, en enfermedad. Él nos anima, nos levanta, Él nos consuela cuando estamos tristes, cuando estamos ya no buscamos la salida. Él está ahí, nada más que nosotros muchas veces no prestamos atención del que Él está ahí, pero Él nunca nos deja. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee de todas las cosas, de Él viene en todo lo que nosotros tenemos. Él nos sana en las enfermedades, Él nos restaura, siempre y cuando sea su voluntad, obviamente, restaurarnos y sanarnos. Si no sanamos de una enfermedad, pues es porque Él lo ha determinado de esa manera y tiene su propósito. Además que Él nos protege, dice ese versículo, que Él manda a sus ángeles alrededor de acampar alrededor de los que temen su nombre, de los que temen al Señor y de los que aman al Señor, a Dios y a Jesucristo. Él los protege de todo mal, envía a sus ángeles a protegerlos y a cuidarlos y a servirles. Nos da fuerzas cuando estamos desanimados, cuando nuestra vida espiritual anda ahí todo cabizbajo y andamos ahí tirando la toalla. Él es el que nos da el poder, por medio de su poder nos esforzamos y en fin, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas que el Señor permite que nos ha dado y nos ha regalado como parte de su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Pues llegamos al final, hermanos, de este tema tan bonito que estuvimos tratando sobre las obras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que pues cuando tenga oportunidad, hermanos, vuelva usted a reflexionar cada una de ellas y nuevamente, si usted quiere, yo les mando el archivo con todos los 54 puntos y con los versículos que estuvimos platicando en estas 6 clases de la escuela dominical. Si usted me hace llegar su correo o de la forma que usted me diga, yo se lo hago llegar. Nada más 2 hermanos me lo han pedido, pero espero que más hermanos pues también tengan la oportunidad de tener pues esta lista y reflexionar en todas estas cosas maravillosas
que nuestro Señor Jesucristo hace y seguirá haciendo por todos nosotros. Pues les deseo un día bendecido, hermanos, que pasen un excelente día, un excelente fin de semana y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase y ya vamos a continuar con la carta a los Colosenses, ¿sí? El capítulo 2 y en el versículo que nos hayamos quedado, que es el versículo número 15, fue el último que vimos. Así que, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Me despido de ustedes, que Dios les bendiga. Les mando un abrazo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.